Bueno, la idea o sea, la idea central para trabajar hoy es integración de campos vectoriales en superficies. En la clase pasada trabajamos prácticamente con integración de de funciones escalares en superficies. Les recuerdo muy rapidito cómo son esas integrales, o sea, cómo se calculan. Recordamos. Bueno, tiene una parametrización de una superficie. Regular. Tienen una función escalar arriba de la superficie. Y tienen un campo. Esto es una función escalar, y esto es un campo. ¿Cómo definimos la integral de la f o la x arriba de S? Así. La integral de la función escalar en la superficie, la definimos así. Es decir, básicamente lo que hacemos es, en vez de pensar la función definida en la superficie, la pensamos definida en el dominio de la parametrización. Y bueno, y lo otro era una corrección de área. A la parametrización, en realidad, para que tenga sentido, le pedimos simple también. O sea, no es que si no es simple, tiene igual sentido esta expresión, pero no queremos estar contando cosas dos veces, básicamente. Entonces, por eso ponemos simple. Y bueno, el campo, como lo integramos, esto hablamos muy poquito de la clase pasada. O sea, hablamos de la clase pasada, pero no hicimos muchas cosas con esto. Y la idea es la siguiente, sé integrar campos escalares. Bueno, voy a volver este campo lo voy a transformar en un escalar para saber integrarlo. ¿No? Y lo que hago es proyectarlo con la normal. ¿No? Donde n es normal a la superficie. Es decir, es ortogonal a cada plano tangente de la superficie y tiene norma 1. Las superficies que admiten eso son las que llamamos orientables, obviamente. No toda superficie es orientable. Bien, si se fijan, esto es como un poco recursivo, ¿no? O sea, definimos la integración del campo vectorial como la integración de un campo escalar. Entonces esto nos lleva a esto. ¿Sí? Y ahí vamos a expresar esto en términos de la parametrización. ¿Sí? Bueno, cuando la parametrización preserva orientación, ahora vemos bien qué es eso. Un poco mucho misterio. Esto es igual a esto. Por esta definición, podemos ver que es igual a esto. Se lo voy a escribir más prolijo. ¿Sí? Esto es cuando parametrización preserva orientación. Que básicamente es esto. Que la normal que elegimos es exactamente esto. Es decir, nosotros ya habíamos visto que si teníamos una parametrización regular de una superficie, el producto de las derivadas parciales me da un vector normal, perdón, ortogonal a la superficie. Lo que puede pasar es que, bueno, que nos dé el sentido opuesto de la dirección ortogonal que es la que queremos.
Y bueno, esa es la otra opción. ¿Sí? La otra opción, si no, lo que puede pasar es que n sea menos esto. Ahí decimos que la parametrización revierte orientación. En definitiva, lo único que nos cambia es un signo en el resultado y en todos lados. Ahora vamos a verlo con algún ejemplo esto. Pero lo que estoy diciendo es que, si se fijan, en esta definición, hasta acá nadie habló de parametrización y acá es donde entra dentro de hablar de parametrización, porque básicamente lo que hago es sustituir n por esto. Y como estoy integrando una función escalar, como ven ahí arriba, tengo que agregar esto. Ahí se me tachan y me queda x por esto. Pero eso siempre y cuando n sea esto. Siempre y cuando esto sea n. A veces en vez de ser n, eso puede ser menos n. Si bien está en la dirección ortogonal, puede estar en el sentido opuesto al que yo busco. Igual, eso por lo general la letra nos dice qué normal quiere, y si no dice qué normal quiere, elijo la normal que yo quiera. Es decir, solo hay dos posibles selecciones de n. Solo hay dos orientaciones posibles. Una orientación es elegir una n. Bien. Yo esto, vamos a encarar un ejercicio. La clase pasada empezamos a encarar el ejercicio 7. Así que vamos a seguir de largo con ese. Les recuerdo lo que decía el ejercicio. Básicamente tenían una placa infinita cargada. Acá. Acá tiene una placa infinita. Lo voy a llamar P. Placa cargada infinita. Eso le genera un campo eléctrico. ¿Sí? O sea, si sigma es densidad de carga constante, uniforme. El campo eléctrico generado es el siguiente. Y básicamente, si estoy de este lado, el campo eléctrico viene para acá, y si estoy de este lado, viene para acá. Además, va en dirección ortogonal a la placa. Es decir, va a ser así. Y menos esto. Si x menor a 0. Espera un segundito. Bien. En la clase pasada probamos la parte A. Sí, la parte A decía lo siguiente. Consideramos el rectángulo de vértices bla bla. No importa. Eso lo hicimos la clase pasada. Y habíamos visto que el flujo en ese rectángulo daba 0.
Bien. Básicamente el rectángulo era este, por si no recuerdan, no que estaba por acá. Entonces el flujo no lo atravesaba, sino que iba en la misma dirección en que estaba puesto el rectángulo este. Entonces, al no atravesarlo, en la definición de acá arriba, X con la normal me daba 0. Igual hicimos las cuentas en la clase pasada, pero sin hacer las cuentas ya podíamos dar que el flujo daba 0. Así que ahora vamos a hacer un ejemplo no tan bobo. Vamos a hacer el C. En el ejercicio C tenemos la superficie en la que hay que calcular el flujo es la esfera cortada con la parte de las X que están de nuestro lado en el dibujo. Es decir, consideramos S2, que es la esfera, cortada con, y acá voy a modificar la letra para que tenga un poco más de sentido, X mayor o igual a 0. Dice X mayor o igual a 1 en la letra, pero eso sería un punto, que no es lo que quiero. O sea, si no estaría calculando la integral en un punto, que eso obviamente va a dar 0. Bueno, esto es, por las dudas, la esfera que está de este lado, ¿no? En la esfera, ahí, se quedan con la esfera que está de este lado de acá. ¿Cómo calculo el flujo en esa superficie? Primero tengo que parametrizarlo, después tengo que ver cuánto vale el campo. S2 es esto. Es una notación que en matemáticas se usa mucho para las esferas. ¿Sí? Sn en general es igual a X en Rn más 1, al que la norma de X es igual a 1. En general, S2 entonces es la esfera, es XY. Ahí X es un vector, acá lo voy a escribir como un número. XY en R3, perdón, XYZ, R3, al que la norma de X y Z es igual a 1. Es la esfera de toda la vida. Sí, central en origen. O sea, esto lo van a usar bastante, o sea, se usa bastante en matemáticas, esta notación. Por lo general, las que más aparecen no son S2 y S1. S1 es el círculo, S2 es la esfera. En la letra dice que es mayor o igual a 1, pero eso sería un punto solo. Ese sería este punto que está acá. ¿No? Y eso no va a integrar 0. Estoy integrando en una superficie que es un punto, me va a dar 0. Bien. O sea, supongo que lo que quería el ejercicio es con X mayor o igual a 0, para que tenga un poco más de sentido. Así que esto se lo cambio yo. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es parametrizar la superficie. La parametrización de la esfera la vamos a usar igual que siempre, hay que modificar el dominio de las variables. Es decir, vamos a considerar como coordenadas esféricas con radio constante. Consideramos esto. C9, C9U, C9 y coseno de B. Eso parametriza todas las esferas si dejo el U variando, dando una vuelta completa y el B dando media vuelta. ¿Sí? Por lo general, escribimos así, U entre serie 2pi y B entre serie pi. Sin embargo, no es toda la esfera, es la mitad de la esfera. ¿Sí? Les recuerdo, por las dudas, que este de acá es el ángulo U y este de acá es el ángulo B. ¿Sí? O sea, girar en esta dirección es U y girar en esta dirección es B.
El ángulo 0 empieza a contar en el Z, empieza a contar acá arriba para el B, es el ángulo 0, para el U este es el ángulo 0. O sea, ahí empieza el recorre así. Entonces, queremos la mitad de la esfera. Bueno, el U entonces no va a ser toda la vuelta. Va a ser entre este ángulo y el ángulo de acá. Ese es el recorrido de la U. Entonces va a ser entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Pueden verificar si quieren en las cuentas que lo que quieren básicamente es que coseno de U sea positivo. Si quieren que la primera entrada sea positiva, seno de B siempre va a ser positivo, con el B variando entre esto y esto. Entonces, irán en el lugar donde coseno sea positivo. Y bueno, el B es la altura se recorre toda, de arriba hacia abajo. Entonces B sí queda igual entre 0 y pi. Si hacen las cuentas, esto ya las hemos hecho, por eso no las voy a repetir, y bueno, tampoco es difícil. El producto vectorial de las derivadas parciales les va a dar esto, menos seno de B por lo que está acá. Seno de U. Sí, créanme que les da eso, hacer las cuentas. Pero tiene sentido porque recuerden que en una esfera, una circunferencia, ¿sí? Si agarran un punto X y Z, la dirección normal, hasta el 0, la dirección normal en el punto X y Z para la esfera es justamente la dirección X y Z. ¿No? Es decir, acá está X y Z, y este vector de acá tiene dirección X y Z, son los mismos. Así que está bien, con una diferencia en que nosotros a veces lo pensamos así normal, lo normal que hayamos acá vendría a ser para adentro. Este vector es este. ¿Sí? Sería como el normal hacia adentro, de alguna forma. En este ejercicio no nos hablan acerca de ninguna dirección normal privilegiada. Simplemente hacer la cuenta. Así que la elegimos nosotros. Por comodidad vamos a tomar la normal para adentro, pero ya les digo, lo único que varía es en un signo. Si queremos la otra orientación, tenemos que multiplicar por -1 el resultado y punto. Entonces, tenemos esto. La definición era la integral del campo E en la superficie S va a ser igual a esto, en S. N elegimos de tal forma que sea esto sobre la norma de esto. ¿No? Entonces esto me queda la integral en U. U es esto que está acá. Bueno, ni siquiera lo voy a escribir completo. Esto sería E compuesto phi V de U de B con U variando entre menos pi sobre 2 y B variando entre 0 y pi. La E, que es el campo eléctrico, es constante, o sea, no le importa quién, en dónde lo estoy evaluando. ¿Sí? Lo único que me importa es si la X es positiva o negativa en realidad. Y la X en este caso es positiva, así que vale siempre esto que está acá. Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y bueno, el otro ya lo habíamos calculado. Entonces esto me queda igual a
la integral entre 0 y pi, entre 0 y pi sobre 2, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, de el producto escalar con esto que está acá, que es lo que habíamos escrito arriba. Menos seno de b por coseno de u, seno de b, etcétera, etcétera. No lo escribo porque no me interesa para el producto escalar. Eso. Porque acá tengo un 0 y acá tengo un 0. Esto es igual a la integral entre 0 y pi, integral entre pi sobre 2, esto. Por 1 menos, y acá voy a tener coseno de u por seno cuadrado de b. Y esto ya es una integral de cálculo 2. ¿Sí? Estoy integrando en un cuadrado esta función. Bueno, integro primero según u, y esto me queda, esto lo voy a sacar para afuera. La integral de coseno es seno, entonces me queda seno de u entre pi y 0. Perdón, entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Por la integral de seno cuadrado. Entre 0 y pi. Y bueno, esto es menos sigma 2 epsilon sub 0. Esto de acá les queda, evaluando, les queda 1 menos 1, o sea, menos 2, o sea, 2. Y la primitiva de seno cuadrado es b menos seno por coseno, si no mal recuerdo. Creo que sea algo así. B menos seno de b, coseno de b sobre 2. Bien, bueno, cuando evalúan acá, tanto en pi como en 0, seno vale 0, entonces les queda solo el b viviendo, entonces les queda un pi sobre 2. Les queda esto. Menos sigma sobre 2 epsilon 0 por 2 por pi sobre 2. O sea, les queda menos sigma pi sobre 2 epsilon sub 0. Bueno, antes de nada, interpretaciones de esto, ¿no? Lo primero que hay que ver es que nos quedó algo negativo, suponiendo que la carga era positiva, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros agarramos la normal hacia adentro. Y si nos dio algo negativo, quiere decir que las cosas no fluyen hacia adentro, sino que fluyen en la dirección opuesta. Por lo tanto, las cosas están saliendo. Recuerden que todo el tiempo nosotros queremos ver cómo fluye el campo eléctrico a través de esta superficie. Si nos dio algo negativo, suponiendo que nos interesa ver las cosas que pasan hacia adentro, entonces quiere decir que las cosas salen, si nos dio negativo. Si hubiéramos elegido la otra normal, nos hubiera dado positivo. Es decir, lo voy a escribir acá. Si elegimos la otra orientación, hacia afuera, el resultado es cambiar un signo. Que es obvio, ¿no? O sea, si lo piensan en el dibujito, el campo eléctrico está saliendo de la esfera, en todo punto. No va para dentro de la esfera, sino en todo punto sale de la esfera. El campo eléctrico viene así. Por lo tanto, el tema este de la orientación del signo simplemente es una lección. Si yo quiero ver las cosas como van hacia adentro, como van hacia afuera, o como van hacia un lugar o hacia el otro. Solo hay dos direcciones posibles, la normal, ¿no? Si elijo una, multiplicándola por -1, obtengo el resultado de la otra.
No hay mucho misterio con eso. En este ejercicio, como no me decían una orientación privilegiada, o sea, no me pedían calcular el flujo con cierta orientación particular, yo elegí hacia adentro para simplemente sustituir acá el punto. Si me pedían la otra orientación, por la letra, lo que tenía que hacer es simplemente acá poner un menos. Y punto. Es lo único que cambiaba. O hacer todas las cuentas y después recordar que yo tenía la orientación al revés y cambiar el signo al final. Es lo mismo. Es un signo de menos que sale para afuera integral. Así que es lo mismo. ¿Se entendió eso último de la orientación? Es decir, no se quemen la cabeza con eso. Ahora vamos a ver otro que habla de orientación y que sí nos dan una orientación predilecta. Bueno, vamos a seguir con alguno otro de flujo. Después hacemos algunas de funciones escalares, pero quiero seguir haciendo algo de flujo. Vamos a intentar encarar ya digo el número, 22. Bueno, el 22 dice lo siguiente. Tenemos el flujo que está escrito en el formato más físico, diría yo, que es con los versores IJK. Es decir, consideramos el campo. Lo voy a escribir tal cual está en la letra. XZ por I. Más menos I cuadrado por J. Más XZ por K. ¿Quiénes son IJK? Son los vectores de la base canónica, básicamente. Es decir, este de acá es el 1, 0, 0. Este de acá es el 0, 1, 0. Este de acá es el 0, 0, 1. Sí, lo que en el álgebra lineal lo hubieran escrito como E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Es eso. Y lo que, respetando la notación del curso, el campo sería este, ¿no? XZ, primera coordenada XZ, segunda coordenada menos I cuadrado, y tercera coordenada XZ. Es otra forma de escribir el mismo campo. Bueno, y la superficie, en este caso es un cilindro y ya nos dan la parametrización. Es un cilindro de radio R y altura 3. Dado por... Esta parametrización la podemos haber escrito nosotros, pero ya la letra no nos dice. Es phi de V, R coseno de U, R seno de U, B, donde U es el ángulo, o sea, varía entre 0 y 2pi, el cilindro, y B es la altura, que varía entre 0 y 3. Bueno, entonces tenemos el cilindro este campo, y queremos calcular el flujo de este campo a través de ese cilindro. Vamos a hacer un dibujito rápido. El cilindro es este, ¿no? Pero, la altura de esto es 3. Y el radio es R.
Bueno, de nuevo, el proceso es igual. Queremos calcular algo que no dije, que acá sí lo especifican, normal orientada hacia afuera. Vamos a calcular flujo de X en el cilindro con normal orientada hacia afuera, o normal exterior. Es decir, ahora nos dan sí una dirección predilecta para la dirección, nos dan un sentido que tenemos que elegir para la dirección ortogonal a la superficie. Y esa dirección es hacia afuera. Es decir, dado un punto X y Z, acá, ese tiene dos posibles orientaciones. Una es esta y otra es esta. Nos quedamos con la primera. Esta. Bien. Entonces, bueno, antes de hacer cuentas, esa n se puede calcular específicamente. La vamos a calcular con la parametrización, pero podemos hacerlo sin la parametrización. Es decir, observar que n de x y z va a ser igual a x y 0 sobre esto. ¿Cómo sé eso? Bueno, piensen que le están mirando de arriba el cilindro. Desde arriba parece un círculo. Bueno, en un círculo, en R2, si tiene el punto X, Y, la dirección para afuera es justamente el vector XY. Lo voy a apoyar para arriba. N es el vector XY, pero para normalizarlo tengo que dividirlo sobre la norma, que es esto que está acá abajo. Y bueno, ahora, esto sería normal a una curva, un círculo. Pero como la otra coordenada sigue recta para arriba, es decir, de alguna forma no me modifica la curvatura de nada, no importa lo que sea eso, entonces la normal sigue apuntando para el mismo lugar. Es decir, si la normal es esta, levanto todo y voy a tener un plano normal resultante de levantar esa normal. Entonces, en cada punto correspondiente a sería este puntito rojo, sería este que está acá. Cada punto correspondiente a ese tiene la misma dirección normal, que es este. De todas formas, lo vamos a hacer con cuentas, ¿no? Pero en este ejercicio en particular, la n la podemos hallar fácil. Pero bien, si seguimos el proceso mecánico, entonces hay que primero calcular las derivadas parciales. Me queda menos r seno de u, r coseno de u, 0, y b me queda 0, 0, 1. Producto de las derivadas parciales. Me queda r coseno de u en la primera entrada. Recuerden cómo se hacía esto, ¿no? Para calcular la primera entrada tienen que tachar esto, calcular determinante. Para la segunda entrada tachen esto y ponen menos al determinante de lo que queda. Y después tachan esto y ponen el determinante de lo que queda. Entonces, acá queda r seno de u. Y acá queda 0. Si se fijan, la dirección que tiene esto es la que queremos. Esto apunta hacia afuera. ¿Qué es lo que queremos de la orientación? Un metro. O sea que estaría bien. Para darse cuenta de eso, fíjense que es exactamente esto que acabamos de escribir ahora, sin dividir la norma. Es decir, me paré en el punto x y z, que es igual a este,
X y Z. Y la normal me terminó dando X y 0. Es decir, estoy yendo para afuera. Si X y salen acá. O sea, simplemente dibujar este vector. Dibujan este vector y es alguien que sale para afuera. Por lo tanto, n es esto dividido r. O sea, me quedaría... No lo voy a usar, ¿no? Pero observar. Entonces, n de v debería ser coseno de u, seno de u. Sería el n. Pero bien, volviendo a lo nuestro, según la definición tenemos el flujo del campo X en la superficie S, siendo S el cono, es esto, y a su vez es esto. Recuerden, U está entre 0 y 2pi, B está entre 0 y 3. Bueno, ¿quién era X? X creo que hacía X, está ahí arriba. ¿Dónde está? Allá. La primera entrada es la primera entrada del campo es la primera entrada del vector por la tercera entrada del vector. Entonces, esto me queda. Lo primero que me queda acá es el X por el Z, que vendría a ser R coseno de U por B. Segunda entrada me queda menos I al cuadrado, que sería menos esto al cuadrado. Y tercera entrada me queda igual que la primera. Y bueno, esto acá ya lo habíamos calculado. Es esto que está acá. U, B entre 0 y 3. U entre 0 y 2. Bueno, ahora estos son cuentas. De nuevo, esto es cálculo 2. Es una cuentita. En primer lugar, escribo tal cual queda esto. Me quedaría R cuadrado coseno cuadrado B. Después me quedaría menos R a la 3 seno a la 3. Acá puse B en todos lados. ¿No? Y bueno, después 0 porque tengo un 0 acá. Esto de U de B, o de B de U en este caso. Bueno, primero integro según B, entre 0 y 3. Fíjense que esto es fácil, acá me queda todo lo que no tenga B es una constante para B. A la hora de integrar según B. La integral de esto me queda R cuadrado coseno cuadrado de U por B al cuadrado sobre 2. Y acá esto es una constante, simplemente multiplico por B. Luego de hacer eso y evaluar, me quedaría esto. Por 3 al cuadrado sobre 2 es 9 sobre 2. Me quedaría R cuadrado coseno cuadrado de U por 9 medios menos R a la 3 seno a la 3 de U por 3. Bien, ahora se volvió el problema de cálculo 1. ¿Sí?
Bueno, afirmación, la integral del miembro de la derecha es 0. La integral, bueno, le voy a sacar las constantes, pero esto, entre 0 y 2pi, es igual a 0. ¿No? Y lo que pasa es que estoy integrando una función que cumple un ciclo, ¿no? Donde la parte positiva es igual que la parte negativa. Es como, por la misma razón que la integral del seno de u entre 0 y 2pi es 0. ¿No? Imagínense el gráfico de seno entre 0 y 2pi. Es así. Esta es el área, recuerden, la integral es el área bajo el gráfico. La integral de esto es esta área, que es 0. Y bueno, con seno a la 3 es lo mismo. La única diferencia es que las cosas se estiran un poco, pero se estiran tanto acá como acá. Seno a la 3 en vez de ser un gráfico así, va a ser así. Perdón. Va a ser tipo así. No salió. Será un gráfico así, o sea, queda un poco más fino, pero cumple lo mismo. Si quieren la integral entre 0 y pi, y entre pi y 0 son opuestas. Todo esto lo pueden hacer, o sea, calcular la primitiva de esto se puede, no es difícil, pero yo para ahorrar las cuentas. Es decir, esto es igual a esto, si quieren. Y uno de estos es el opuesto al otro. Son opuestos. O sea, uno me da el mismo valor que el otro, pero con signo opuesto. Es como integrar una función impar en un intervalo simétrico. Es exactamente lo mismo. De hecho, esta integral es igual que la integral esta. Es la misma integral, da lo mismo. Y esto es 0 también. Acá es más claro. Bueno. ¿Para qué hago esto? Para no hacer la cuenta del segundo miembro y solo tengo que hacerla del primero. Tengo que integrar coseno cuadrado. Entonces, integral del campo X en S me queda. Saco las constantes para afuera. Por la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de U. Y la integral de coseno cuadrado es, bueno, parecida al seno cuadrado. Es b más seno por coseno. O sea, u más seno de u, coseno de u sobre 2. En los bordes estos, el seno vale 0, o sea, me queda solo sobre b el u ese. Por lo tanto, esto me queda r cuadrado por 9 medios por 2pi sobre 2. O sea, r cuadrado 9pi sobre 2. Esto es el flujo de X en S con normal exterior. Fíjense, si el letra nos hubiera dicho considerar la normal interior, es decir, la normal poniendo hacia adentro, lo que había que hacer es, bueno, lo podemos hacer al final, pero si no, lo podemos poner acá, el menos. Simplemente n, en vez de ser esto, iba a ser menos esto. Entonces habría que poner un menos acá. O hacer todas las cuentas y ver que la orientación que pusieron era
la opuesta y bueno, poner un menos acá. Al final, en definitiva es lo mismo. ¿Me siguieron eso? ¿Vamos bien? Fíjense que en la última carilla hay un par de ejercicios que son así, integrar o calcular un área o calcular un flujo, que algunos ya tienen las soluciones ahí. De todas formas, las soluciones numéricas creo que las van a subir. No sé si Marco las subía hoy o las va a subir en estos días. A la de práctico 8. Pero bueno, cualquier cosa, si ven alguna discrepancia, me escriben o dicen ahí algo en el foro. Bien. Bueno, ahora vamos a volver un poquito a integrar funciones escalares. Vamos a ir un poquito más rápido. Ejercicio que quería comentar es, por ejemplo, el 16. Vamos a ver ahora. No sé si vamos a hacer las cuentas, pero casi que todo el ejercicio. El ejercicio 16 es encontrar un área. ¿No? Calcular área. De superficie delimitada por las siguientes ecuaciones. Delimitada por. Primera ecuación, esto. X más Y más Z igual a 1. Eso es un plano inclinado. Y segunda ecuación, esto de acá. ¿Sí? Esto acá es, como dijimos, un plano inclinado. Y esto que está acá, visto en R3, es un cilindro, pero en vez de tener la base circular, tiene la base elíptica. O sea, esto de acá sería el interior de un cilindro de radio 1. Bueno, y esto es con la base un poquito torcida. Interior, cilindro, no sé cómo poner cilindro, yo qué sé, elíptico, no sé, base elíptica. En definitiva, entonces tienen un plano y ese plano lo recortan con un cilindro que, bueno, es un cilindro de estirado de forma. Entonces lo que le queda es como una especie de tapita. O sea, tiene el plano y le enchufan un cilindro, entonces es como recortar un cosito así del plano. Le quieren calcular el área de ese recorte. Bien. Está un camino que uno así, si se tira a las cuentas sin pensar un poco, lo que haría es, bueno, elegir coordenadas, digamos, cilíndricas, y bueno, ver qué pasa si puedo parametrizar esto con alguna especie de coordenada cilíndrica. Pero hay una forma más fácil, y que también es bastante intuitiva, es que todo esto lo podemos pensar como un gráfico. Y las parametrizaciones de los gráficos son bastante fáciles. Ya hemos hablado un poquito de eso. ¿Cómo pensamos esto como un gráfico? Es decir, como que Z, S, en la superficie S, que es la que vamos a escribir, S es una función de XY. Y eso obvio porque tenemos ya el despeje lo tenemos acá. Es decir, podemos pensar a la superficie como el gráfico de Z igual a f de xy. Voy a despejar esto que está acá. Si me queda 1 menos x menos y. Bueno, el gráfico de esa función es todo el plano entero. Si le permito a x, y recorrer todo R2, esto me da todo el plano inclinado ese.
¿Y cómo genero el recorte ese? Bueno, ese recorte lo genero justamente recortando el dominio de la función f. Fíjense que acá esta condición z no aparece en ningún lugar. Justamente esto me va a dar el dominio de la función f. Con xy en u. ¿Quién es u? Es los xy del plano, tales que x cuadrado más 2y cuadrado menor o igual a 1. Una vez que tengo el gráfico, tengo el dominio de la función del gráfico, ya tengo automáticamente la parametrización. Es súper fácil esto. Entonces, tenemos la parametrización phi de v, o phi de xy si quieren, es xy, f de xy. Y acá vendría a ser 1 menos x menos y. Esto, si le permito a v variar en todo R2, esto me tapa todo el plano inclinado este, pero le pido a u y v que cumplan la condición, la segunda condición, es decir, que estén en este u. Que por las dudas, u es el interior de una elipse. Ahora visto en R2. Bueno, ¿qué gano con esto? Que ahora las derivadas parciales son súper fáciles. Es súper fácil calcularlas. Si el phi u, creo que me da constante incluso. Esto acá. Vamos a la cuenta. Phi u me da 1, 0. Perdón, acá es u y b. Y b. No tiene sentido. Me queda 1, 0, menos 1. Phi b me queda 0, 1, menos 1. Entonces, el producto escalar, perdón, el producto vectorial me queda, primera entrada, este por este 0, menos este por este 1. Segunda entrada, me queda 1 también. Y tercera entrada, me queda 1. Bien, esto ya en realidad ya lo sabíamos de antemano por quién era el plano. La dirección normal del plano es 1, 1, 1. Así que está bien esta cuenta. Por lo tanto, esto es igual a raíz de 3. Recuerden que un área se calculaba integrando la función 1, constante. Entonces, el área de la superficie S es igual a integrar 1 en S, que esto es igual a integrar, o sea, es por definición de integrar una función escalar, es meter esto. En U. Esto es una constante, entonces esto me queda la integral de U en U, que es la elipse, de raíz de 3 de U de B. Y si se fijan esto, el raíz de 3 sale para afuera y esto es raíz de 3 por el área de la elipse. Si se sacan raíz de 3 para acá, les queda 1 de U de B. Integrar 1 en un lugar de R2 es calcular el área de ese lugar. Si esto me queda raíz de 3 por el área de U. Lo único que les dejo a ustedes es calcular el área de U. ¿Sí? Para calcular el área de U, que es integrar 1 en U. Usar las coordenadas polares, estas adaptadas a una elipse. Adaptadas a la elipse. Eso no sé si lo recuerdan. En vez de poner R coseno de U, R seno de U o de tita,
Una de las coordenadas tienen que trastocar un poquito. En este caso la segunda. Tienen que ponerlo sobre raíz de 2, creo, ahí abajo. Creo que son esas las coordenadas. O algo así. Pero bien, eso ya es cálculo 2. Lo cual. Y esa cuenta se la dejo a ustedes, pero fíjense cómo simplifica la presentación del problema cuando lo pienso como un gráfico. Acá la parametrización es súper fácil, incluso calcular las derivadas parciales es súper fácil y el producto de las derivadas parciales también, entonces. Bien. Bueno, vamos a seguir con... Si alguien tiene duda, por favor me dice. Si no, seguimos de largo. Ahora voy a empezar a intentar así a picotear algunos ejercicios y las cuentas se las dejo a ustedes, pero por lo menos para que tengan algunas guías de cómo encararlos. El ejercicio 14, vamos a ver. Este se los había comentado para que lo piensen en la clase pasada. No sé si le salió. Vamos a ver igual medio repito cómo se hace. Pero si lo encaran por un lado, se pueden marear un montón con las cuentas, y si lo encaran por otro, no tanto. Bien, el ejercicio 14 dice lo siguiente. CAS, superficie parametrizada por esto. Las coordenadas son U menos B, U más B y U por B. Donde U y B están en el disco. Por las dudas, ¿quién es el disco? Son los puntos que distan, perdón, los puntos que distan menos de 1 del 0. ¿Sí? Digo, repito por acá. ¿Sí? En R2, tal que norma de P menor o igual que 1. O menor que 1. Bien, entonces, piensen un poquito el dibujito de lo que está pasando. Tienen acá el disco. El disco es el que yo por lo general le llamo U. Tienen acá la superficie S. Acá tienen phi. Le están pidiendo el área de esto de acá arriba. Bien, si no hacen este dibujito y no lo visualizan así, uno lo que puede hacer es generar otra parametrización, ya que el U y B están en D, los puedo pensar como coordenadas polares. Entonces escribir al U como R coseno, al B como R seno, y bueno, hacer algo así. O considerarse otra parametrización que sea phi de R tita igual a, en vez de U pongo R coseno de tita, menos R seno de tita, etcétera, etcétera. Si hacen ese camino, ¿qué ganan con esta parametrización? De que el R y tita, en vez de vivir en un disco, como es el U y B, van a vivir en un cuadrado, y al final del día van a integrar un cuadrado en R2. Si bien están arreglando bastante el dominio de integración, las cuentas las están haciendo mucho más difíciles, porque tienen que derivar todas estas cosas. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que pueden hacer es simplemente trabajar con la parametrización que les dan, tal cual está. Y bueno, si hay que hacer otro cambio de variables, se hace llegado el momento necesario. Pero si no, antes de que aparezca la necesidad de hacer un cambio de variable, no lo hago. Por lo tanto, ya tengo mi parametrización, entonces simplemente uso la definición. Entonces, el área de S va a ser integrar 1 en S, que por definición es integrar en U, que el U es el que le llamé D, el disco. Integrar esto.
Bien, ¿y quién es? Esta cuenta acá no la hice, pero es súper fácil. Figu es 1, 1, B. Y B les queda menos 1, 1, U. Y bueno, Figu. Ya les escribo como les queda la norma. Créanme o bueno, si no, o sea, hagan la cuenta y van a terminar de crearme, que esto les queda raíz de 2 por u cuadrado más b cuadrado más 2. ¿Sí? Por lo tanto, el área de S la expresan así. Bien, una vez que llegamos acá, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Estamos expresando la integral de 1, la función 1, acá arriba, pero en vez de expresarla acá arriba, la estamos expresando acá abajo. Lo único que tuvimos que hacer es agregar esa corrección de área. Pero ahora estamos integrando acá abajo, este lugar vive en R2. La integral que escribí ahora es una integral de R2. Y bueno, ahora con las herramientas de cálculo 2 debería poder resolver esta integral. ¿Tá? Y esto es simplemente lo obvio, por decirlo de alguna forma. Porque tienen u cuadrado más b cuadrado en lo que están integrando en un disco. ¿Tá? Entonces está casi que cantado que lo que tienen que usar acá es polares. Y de hecho es lo que van a usar. Con polares, esto les queda así. Polares. Les queda, bueno, raíz 2 es igual. El determinante del jacobiano es ρ. Lo tengo que agregar y acá me queda ρ cuadrado más 2. De ρ de tita. El ρ va entre 0 y 1 y el tita entre 0 y 2 pi. Y bueno, ahora esto ya está casi que hecho. Fíjense que con un cambio de variable ya tienen esto prácticamente resuelto, porque tienen que lo que está fuera de la raíz es prácticamente la derivada de lo dentro de la raíz. Se lo dejo el remate a ustedes, pero con el cambio de variable u igual a p cuadrado más 2 sale. ¿Sí? Que bueno, esa última cuenta se les gustó a ustedes, pero fíjense que eso ya es cálculo 1, porque esto no depende de tita, solo depende de ρ, tienen que integrar solo según ρ. Así que se simplifica mucho. Si hubieran hecho como las dos cosas al mismo tiempo de primera, es decir, en vez de tener esta parametrización, usar una parametrización nueva con coordenadas polares, las cuentas iban a ser mucho más largas. En definitiva, lo que están haciendo es, hay como un doble pasaje, en realidad un triple pasaje. Acá está, esto es en R3, esto es en R2, vamos a hacerlo así, está del lado de la derecha, R3, R2, pero acá están haciendo otro cambio de variable, ¿no? Que son las polares, R2, y después acá están haciendo otro cambio de variable, ¿sí? Que queda algo distinto, R2. Todos estos cambios de variable lo están haciendo las cuentas sin decirlo, ¿no? Son polares y este cambio de variable es cambiar ρ por ρ cuadrado más 2. Básicamente es eso. En definitiva, todo este camino lo pueden haber escrito de una y hacer las cuentas. Y en teoría debería dar, pero son muchísimas más cuentas.
Se dan cuenta, al final del día lo que están haciendo es identificar este último cuadradito con esta superficie, mediante todos estos cambios de variables. Lo primero que hicimos fue pasar de la superficie S al plano, con la parametrización. Después lo que hicimos fue pasar del disco al cuadrado, con los polares. Dice que las coordenadas polares mandan el cuadrado de lados 0pi y 0,1 al disco. Esto es lo que hacen las coordenadas polares. Y cambiando el ρ por ρ cuadrado más 2, básicamente lo que estoy haciendo acá, es decir, este es el U. El U lo que hace es eso, entre comillas. Ese cambio de variable U me cambia el ρ por ρ cuadrado más 2, básicamente. Y bueno, entonces me modifica un poquito el cuadrado, pero sigue siendo en lugar de R2. Todo este camino me lleva, es una parametrización. Si compongo todos estos cambios de variables, obtengo una parametrización. Que es la, entre comillas, buena parametrización, en la que me permite expresar la integral de área así. ¿Cómo está esto? Perdón, un paso más con el cambio de variable U. Esto que está acá vendría a ser este paso. De todas formas, tampoco quiero que le den bola a esto, simplemente es para que ponga un poquito más en perspectiva qué es esto de cambiar variables, dónde se están moviendo las cosas, porque uno hace las cuentas, pero no lo ve geométricamente a veces, entonces se puede perder un poquito. Lo que estamos haciendo es cambiar de lugar constantemente. Un cambio de variable es cambiar de lugar, cambiar las referencias todo el tiempo. Así que nada, esto igual lo voy a borrar, porque no es que aporte de nada en realidad, simplemente es visualizar las cuentas. Profe, ¿Sí? en la última integral, el rho ese que agregaste, que es el jacobiano. Sí, este de acá es el jacobiano. Este es el jacobiano de polares. Exactamente. Está, gracias. No, no. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que hicimos? No sé si lo intentó hacer y medio que lo encaró por acá y lo pudo hacer o se trancó o lo encaró por otro lado. Ah, bueno, a esa gente le convenció lo que hicimos. ¿Sí? Si no, bueno, me preguntan después cualquier cosa. Bien, algunos piques más. Por ejemplo, no lo vamos a hacer obviamente porque son un poco más de cuentas, pero vamos a hablar del 17. Bueno, lo ves en la hoja de abajo. 17. El 17, el dibujito ya está ahí en el práctico, no lo van a tener que hacer, pero yo sí lo dibujo. Es agarrar una esfera, la esfera S2. Perdón, no es la esfera S2, es la esfera de radio 2. Es una esfera maciza, o sea, rellena. Y ahora le sacan con un tubo todo el relleno que pase por ese tubo. Como si fuera ese sacacarozos para las manzanas. Algo así. Cortan todo esto con el tubo ese. Horrible. Le sacan eso, ¿no? Y lo que obtienen es como una esfera con un agujero. Así. Vamos a ver cualquier cosa. Hacer de nuevo.
O sea, lo que obtienen es eso. Es decir, todo esto. El ejercicio es, bueno, no le di las medidas, pero esto es radio 1, esto es radio 2. O sea, el radio de la esfera es 2, el radio del cilindro es 1. El ejercicio es calcular el volumen de lo que queda y el área de lo que queda, la parte de afuera. Vamos a hacer tiene 2. Calcular área de superficie, área de lo que queda de la esfera. Y la parte B es calcular volumen de lo que queda de la esfera maciza. Vamos a ver, la parte B, si se dan cuenta, es un problema de cálculo 2, es calcular un volumen. Tienen que parametrizarlo bien y hacer las cuentas. La parte A sí es nueva, es calcular el área de esto que hice como rayado ahí. Entonces vamos a charlar de la parte A. Bien. Bueno, lo que tengo que hacer es de alguna forma parametrizar esa superficie, que es, como bien dijimos, es un pedazo de una esfera, ¿no? Las condiciones, vamos a escribirlas para tenerlas acá, que las vamos a usar, son, la esfera es esto, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, la esfera es de radio 2, entonces esto es, para la esfera es igual a 4. Voy a poner el radio cuadrado. Después, el cilindro es, o sea, el cilindro, la cáscara del cilindro, por decirlo de una forma, es esto. Entonces la esfera, entonces el cilindro. Queremos cortar uno con el otro. O sea, queremos ver dónde se corta en realidad. Bien. Pueden hacer suposiciones, y si se fijan por simetría, pueden suponer que agarran la parte de z mayor o igual a 0, por ejemplo. O sea, vamos a suponer, esto es simplemente para que las cuentas no queden más fácil, pero tampoco es que arregle tanto. Esto lo último lo suponemos por simetría. Es decir, calculo el área de la parte de arriba y después multiplico por 2. Luego multiplico. Esto no es necesario, simplemente es para hacer menos cuentas. Tampoco da menos cuentas, pero queda un poquito más prolijo. Bien. Entonces, para la parametrización, lo que es seguro no, pero es muy probable que use la parametrización de una esfera. De radio 2. Me queda 2 coseno de u, seno de b, 2 seno de u, seno de b, y 2 coseno de b. ¿No? De hecho, ya les digo cuánto da esto. Les queda 4 por seno cuadrado de b. ¿No? Eso no es lo difícil en realidad. No, perdón, 4 por seno de b sin el cuadrado. Lo difícil es ver la u y la b donde viven. Es decir, ¿cuál es el dominio de la parametrización? Esa es la pregunta importante.
Si al dominio le permito que los ángulos varíen, como hacemos con polares, tapo toda la esfera, obviamente. Y yo no quiero tapar toda la esfera, sino quiero sacar esos pedacitos. Es decir, tengo que encontrar los ángulos indicados. Los ángulos indicados, o sea, los ángulos límites, es cuando se da el corte de una superficie con la otra. ¿No? Entonces lo que hago es, busco los lugares límite, ¿tá? Donde se dan los cortes de superficies. Y para eso lo que tengo que hacer es trabajar con las ecuaciones que tengo ahí. Lo primero que puedo ver es que el ángulo, este ángulo, el que gira en esta dirección, de 0 y 2pi, eso siempre va a girar entre 0 y 2pi. Es decir, este corte, como es también con un cilindro que es simétrico con respecto a esta rotación, no me va a afectar a nada. Es decir, en otras palabras, si tengo un punto de mi superficie y lo roto en esta dirección, va a seguir estando en esa superficie. ¿No? Por lo tanto, seguro que seguro, U va a estar entre 0 y 2pi. ¿No? Esta rotación es U. Y esta rotación de acá es la B. Esta es la que va a estar, la que vamos a restringir. A priori va entre el ángulo 0, que es este ángulo, y el ángulo 2pi, que es este ángulo. Pero, primero, yo tengo la restricción de este ángulo, acá, y además agregué que el z sea mayor o igual a 0. Entonces, va a ir hasta pi sobre 2. Todo eso, que lo estamos viendo geométricamente, lo verificamos con las cuentas esas de ahí. Entonces, fíjense, la primera cuenta solo me habla del radio. La segunda cuenta sí me da información del ángulo. ¿Sí? O sea, el corte se da ¿no? Cuando 1 más z cuadrado, o sea, sustituyan esto ahí arriba. Cuando 1 más z cuadrado es igual a 4. Esto es cuando z cuadrado es igual a 3. Esto es cuando z es igual a raíz de 3. ¿Está? Pero ¿quién es z? Z es 2 coseno de b. Entonces, el corte se da cuando z, 2 coseno de b, es igual a raíz de 3. Es decir, que coseno de b es igual a raíz de 3 medios. Y recuerden que el b está entre 0 y pi sobre 2. ¿Por qué pi sobre 2 y no pi? Por esto de acá. Es decir, lo escribo acá. Z mayor o igual a 0 implica b entre 0 y pi sobre 2. Es decir, me quedo con la parte de arriba. Y bueno, el único b entre 0 y pi sobre 2 que cumple esto ¿no? Es pi sobre 6. O sea, no es que me lo acordaba, sino que me fijé. Pero ustedes que andan mejor que yo en eso, porque sabían. Entonces de acá sacan que estas dos cosas, que b va a estar entre pi sobre 6 y pi sobre 2. Y bueno, ahora sí, está todo listo. Ya tenemos todo arreglado para hacer las cuentas. Profe, ¿Sí? ¿por qué de pi sobre 6 a pi sobre 2 y no de 0 a pi O sea, en el dibujo, el dibujo se ve. El dibujo, el ángulo empieza a contar acá. Es el ángulo 0. Y acá voy bajando el ángulo. O sea, voy aumentando el ángulo.
este ángulo es el ángulo pi sobre 6 y este ángulo es el ángulo pi sobre 2. ¿Sí? El dibujo es claro, pero vamos a verlo en las cuentas. Es- Ah, igual ahora ya me di cuenta, es porque, claro, de 0 pi sobre 6 está el hueco. claro, 0 pi sobre 6 está el huequito que le estoy sacando. Pero en las cuentas lo que tengo es z menor o igual a 0 por un lado. Esto se traduce, z es esto, 2 coseno de b mayor o igual a 0. Eso se traduce en que esto nunca puede ser negativo. ¿No? Para que esto nunca sea negativo, necesariamente el b tiene que estar entre 0 y pi sobre 2, porque si no el coseno toma valores negativos después de pi sobre 2. Entonces, no me puedo pasar de pi sobre 2. Eso por esta condición. O sea, pi sobre 2 es lo máximo que voy y llego hasta pi sobre 2 porque acá está claro en el dibujo. Pero no arranco en el ángulo 0, porque se tiene que cumplir esta otra condición que está acá, que se da a partir del corte. O sea, el ángulo es a partir del corte, y el corte se da con el ángulo tal que el coseno de ese ángulo es raíz de 3 sobre 2. Y bueno, ese ángulo es pi sobre 6. Por Ahí eso. va, gracias. No, de nada. Y bueno, ahora ya están las condiciones para empezar la cuenta. El remate se lo dejo a ustedes, pero ya tienen todo. Entonces, el área de la superficie es igual a integrar 1 en la superficie. Integrar 1 en la superficie es integrar esto en el U. El U es el dominio. Y bueno, y ahora ya tienen cómo escribir tanto el U como esto. Esto de acá lo habíamos calculado allá arriba. Era 4 seno de B. B varía entre pi sobre 6 y pi sobre 2. Y U varía entre 0 y 2 pi. Estas son integrales súper fáciles que les pueden resolver desde el cálculo 1. Esto es el área. Bien, o sea, estos ejercicios hay que tener cuidado, o sea, son bastante similares a algunos del cálculo 2. Falta el 2. A ver, 2, 2, 2. Tienes razón, falta el 2. El 2 acá. Muchas gracias. Ese 2 viene porque calculé la parte de arriba. Usé la parametrización de la mitad de arriba. Obviamente eso lo podemos arreglar porque si no lo partí la mitad de arriba, los límites me lo iban a dar el ángulo pi sobre 6 y este ángulo que está acá abajo. Y hay que calcularlo, que creo que debe ser 2pi menos pi sobre 6. ¿No? Perdón, pi menos pi sobre 6. O sea, este ángulo que está acá. Pero a la hora de hacer las cuentas, tener ese pi sobre 2 me va a poner ceros en todos lados y va a ser muy fácil. Simplemente por eso. Pero bien. Bueno, estamos en la hora, voy a cortar la grabación por acá.